Muy buenos días y feliz domingo. ¿Te ha sucedido alguna vez que ya tienes muy claro un pensamiento, una estructura o una idea, pero cuando empiezas a escuchar a los demás, eh, prefieres mejor cambiarla? Es lo que a mí me sucedió el día de hoy cuando leí el Evangelio. El Evangelio habla de un tema muy importante, básico para la fe cristiana, la oración. Sin oración estamos fritos. Ya lo dijo San Agustín que la oración es la respiración del alma y no podemos vivir sin respirar. Inmediatamente nos morimos. 3 minutos y ya pasamos a la historia. Pero es tan importante la oración que muchas veces la damos por asentada sin en realidad orar bien, profundizarla. Te sorprenderías cuántas personas respiran muy mal, cuando en realidad la respiración es, pudiéramos decir, el principal, pues sí, elemento que necesitamos para vivir. Es lo primero que hacemos al nacer, pegar un grito para poder respirar, para que se activen los pulmones. Y va a ser lo último que hagamos mientras estemos vivos, es respirar. Pues bien, orar es lo que nos mantiene vivos espiritualmente, lo que nos mantiene con un propósito, con un sentido. Pero yo te decía que al escuchar a otros meditar este evangelio, empezó a cambiar un poco la percepción que yo tenía. Justamente el día de hoy, muy en la mañana, para algunos en la madrugada, tenemos un grupo de varones que nos reunimos y meditamos en el Evangelio y ha sido de tanta bendición para mí el poder escuchar lo que Dios le dice a otros hermanos y eso me ha ayudado mucho a enriquecer mi punto de vista. Espero que el día de hoy tú también puedas encontrar algo de ayuda en esta reflexión. Yo siempre que he hablado de la oración, he hablado de la oración como un arte y efectivamente es un arte, hay que practicarlo, hay que profundizarlo. Y siempre he puesto mucho énfasis en el efecto inmediato que tenemos cuando oramos. Sí, hay un milagro, sucede un milagro inmediatamente cuando te pones en oración. El efecto inmediato de alguien que ora es que brinca a un estado de paz, a un estado de relajación, a un estado de creatividad. Encuentra energía, encuentra una calma y también encuentra una fuerza, un coraje para seguir luchando día con día. Todo esto sucede inmediatamente cuando oras. Recuerdo al padre Pablo que él decía que cuando tú estás orando y sales de la oración cansado, estresado, con más miedo, más preocupación, entonces no estabas orando, te estabas enfocando en tus problemas. Pero cuando tratas de enfocarte en Dios y en un trato de amistad con Él, los problemas poco a poco van quedando en un segundo término y el efecto inmediato es paz. Es lo que necesitamos el día de hoy. Paz, amor, tranquilidad, energía, crecer en la creatividad y todo eso yo lo encuentro cuando estoy en oración. En los retiros que he dado sobre orar, ¿verdad? Pongo también ese énfasis. Hay que dar un espacio a poder hacernos conscientes de cómo estamos. No podemos estar estresados en la presencia de Dios, hay que relajarnos. Y creo que siempre había dicho, y en cierta forma lo sostengo, que orar es una actividad fácil, porque solo es cuestión de que vayas entrando y te va a atraer la presencia de Dios y vas a ir descubriendo más y más. Claro, quizás yo olvidaba un factor, que soy sacerdote y mi vida en cierta forma gira en torno a la oración. Tengo una capilla con la presencia de Jesús sacramentado en mi casa. Salgo de mi cuarto, entro a otro cuarto y estoy en la capilla. Ciertamente yo por la vida que llevo busco y sé de primera mano el poder que hay en la oración. Pero cuando alguien tiene un encuentro con Dios ya avanzado en edad o como alguien me dijo, ya avanzado en vicios, es ahí donde la persona va a tener que esforzarse.
Y cuando yo escuchaba a mis hermanos en la mañana compartir sobre la lección divina de este evangelio y que ellos ponían mucho énfasis en frases como tocar, llamar, insistir o molesta insistencia, una molesta insistencia de aquel que insiste en la noche, a medianoche, para poder lograr eso, yo decía, creo que ese aspecto, sí, también yo lo he experimentado en alguna forma. Cuando tengo muchas distracciones, cuando estoy muy cansado, incluso cuando estoy muy, pudiéramos decir, emocionado de una manera negativa, como enojado o decepcionado con algún proyecto, me cuesta entrar en oración. Hay que insistir. No es fácil. Pero también hay que ver los progresos que tenemos y que nos van a ir atrayendo más a la oración. Yo empezaba diciendo que orar es un arte. Claro que sí. Y así como cualquier arte, un pintor al óleo, como un escultor, imagina cuántas piedras los escultores echan a perder para poder crear una obra de arte. Imagina cuántas horas y cuánto ruido provoca aquel que está aprendiendo un instrumento musical. Le van a salir callos, se va a enojar, se va a molestar, se va a aturdir. Pero en la insistencia es donde va a poder ir perfeccionando. Creo que las dos cosas son importantes. En un lado, entender que hay un fruto inmediato cuando oramos y hay que disfrutarlo. La oración no se sufre. La oración no se padece, la oración es algo que se disfruta. Pero también por otro lado, para poder disfrutar esa oración, hay que dejar cosas, hay que esforzarnos. Por eso Jesús cuando le preguntan, enséñanos a orar, seguramente cuando Jesús oraba, oraba con una paz, con una tranquilidad, con una profundidad, que los discípulos le decían, nosotros también queremos orar como tú oras, confiar como tú confías en el Padre, queremos abandonarnos en Dios como tú te abandonas a la voluntad del Padre. Y Jesús, la forma en cómo explica es, esfuércense, insistan. Y la forma en cómo Jesús describe la oración son puros verbos. Insistir, buscar, llamar, tocar. Y todos ellos tienen una recompensa. Sí, hermano. Para orar hay que dejar algunas cosas. Por lo menos te tienes que salir de la cama, ponerte de rodillas, tratar de hacer un esfuerzo, dejar las distracciones y poder ir entrando en la presencia de Dios. Y créeme, no hay ninguna actividad en mi día que valga tanto la pena o que me llene tanto de energía como la oración. Cuando por alguna razón, como cuando ando de vacaciones o algo por el estilo, no puedo tener mis tiempos de oración, ¡ay, padezco! Ahí sí sufro. Creo que es más difícil acostumbrarnos a una vida sin oración, que es lo equivalente a una vida llena de estrés, que en realidad hacer el esfuerzo y hacer de la oración un hábito en nuestra vida. Si sufrimos y padecemos y se nos hace aburrida la oración, es porque no estamos haciendo oración. En tal caso, estaríamos intentando orar. La oración del Padre Nuestro que Jesús le da a sus discípulos no es un rezo para que nada más repitamos con los labios. Santa Teresa de Ávila les dice a sus monjas, hermanas, más que mover los labios, muevan el corazón. Si nosotros dijéramos con el corazón esa oración del Padre Nuestro, nos daríamos cuenta que no es un rezo, sino todo un estilo de vida. Comprender que Dios es nuestro Padre, buscar alabarlo, confiar en su providencia e incluso relacionarnos con nuestros hermanos como hermanos, perdonando y amando. ¿Te das cuenta? La oración envuelve toda la vida y no es solamente algo que es para algunos, no. Orar no es una cosa de lujo, no es una necesidad básica. Si no oramos, fácilmente perdemos la creatividad, la energía, las ganas de vivir y eventualmente vamos a perder todo. Pero en cambio,
si tú le dedicas un tiempo a ir creciendo, a ir perfeccionando la oración, te darás cuenta que hay mucho más. Así como el pianista, ¿verdad? No porque ya sepa dónde van los dedos en cada nota, puede decir que ya lo sabe todo. No, cualquier pianista te va a decir que puede mejorar y que puede mejorar y que puede mejorar y va a seguir practicando, algunos hasta 8 horas diarias. Bueno, pues de la misma manera, no creas que por ponerte de rodillas y decir 2, 3 frases ya estás orando. La idea es, estás orando y Dios escucha esa oración, pero la idea es que podamos crecer más y profundizar más en este arte de la oración, que como bien Jesús lo ha dicho, va a requerir una gran insistencia para poder orar como Él quiere que oremos. Meditar en la oración del Padre Nuestro es más que suficiente para entender todo el proyecto de vida que envuelve la oración. Para orar bien, hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que hacer ejercicio, hay que tener una relación estable con nuestros hermanos, hay que crecer en la fe, hay que crecer en el conocimiento. La oración envuelve toda tu vida. El día de hoy, si tú estás orando, te darás cuenta que lo que digo es cierto. Al orar, encontramos paz. Pero esa paz puede ser cada vez más y más grande en nuestra vida. Orar es conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay mucho más que no conocemos de Él que lo que creemos conocer. Hay mucho más en lo que podemos profundizar en la oración que lo que creemos, que sabemos de la oración. Sencillo como esto, una genuina oración va acompañada de un genuino amor a todos los hermanos. Y creo que ya con eso podemos ir evaluando qué tan buena es nuestra oración. Y este Dios, el Dios lleno de amor, de misericordia, que nos invita a orar y que quiere ser nuestro amigo, que busca nuestra amistad en la oración, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que había un monje, un novicio, que acababa de entrar al monasterio y que él continuamente le decía a su maestro, Padre, enséñeme a orar, Padre, enséñeme a orar. Y aquel pues lo dejaba y le decía, pues eres monje, todo está rodeado de oración. Pero aquel novicio se sentía tan distraído que todavía no lograba enfocarse como aquellos grandes monjes que entraban a la capilla e inmediatamente entraban en esa sintonía con Dios. Hasta que un día fueron al río, en un día de recreo, en un día de descanso, y ahí en el río, aquel maestro de oración se acordó de la petición de su hermano menor, de aquel novicio. Se acercó por atrás, lo tomó de los hombros y lo sumergió en el agua. Aquel estaba tratando de sacar manotazos y salir del agua para poder respirar, y aquel monje todavía lo sostenía más y más y más allá, hasta que al final lo soltó y lo dejó salir del agua antes de que se ahogara. Aquel empezó a toser y sacar todo el agua por las narices, y ya después que pudo recuperar la conciencia, voltea a ver a su maestro y le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y aquel hombre con mucha paz le dice, olvida por qué lo hice, quiero preguntarte algo. Cuando estabas abajo del agua y que no podías respirar, ¿qué era lo que más ansiabas con todas tus fuerzas? Y aquel hombre le dice, pues el aire, yo quería respirar. Y aquel monje superior le dice, ¿pensabas en la comida? ¿Pensabas en el trabajo que tenías que hacer? ¿Pensabas en alguna distracción? ¿Pensabas en algún otro oficio pendiente que hayas dejado? Y aquel le dice, no, yo en lo único que pensaba era en el aire, en cómo hacer para poder respirar. Y aquel monje le dice, cuando así desees estar en la presencia de Dios, habrás encontrado el camino a la verdadera oración. Qué bello, ¿no? Cuando realmente podamos enfocarnos con todas nuestras fuerzas, cuando insistamos, cuando busquemos, cuando toquemos, cuando llamemos con todas nuestras fuerzas, entonces tendremos la seguridad de que el Padre
nos dará lo que más nos conviene, su Espíritu. Que tengas un excelente día.